El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hace de esta cueva un lugar especial? ¿Por qué estamos adentro de una cueva? ¿No? Si uno saca un poco de contexto, dice: ¿qué hacemos? Un grupo de 10 personas dentro de una cueva. Y también podemos irnos a Belén y cuánta gente va a esa cueva. Es una cueva. ¿Por qué una cueva? Bien, por algo el Señor habrá elegido una cueva para nacer, por algo San Ignacio habrá querido elegir este lugar para dedicar mucho tiempo a la oración. Se podrían decir muchas cosas, pero aquí lo importante es que Dios transforma este lugar en un lugar especial, como Dios transformó la cueva de Belén en un lugar especial. ¿Y por qué? Simplemente porque ahí pasaron cosas grandiosas, ¿no? En un lugar nació Dios, hecho hombre. En otro lugar, de algún modo, nació un hombre nuevo, que es San Ignacio. Ya venía naciendo nuevo, ¿no? Ya venía converso, pero... Y nació también una gran obra, ¿sí? Salvando las distancias, porque Jesús es Jesús, San Ignacio es un santo, pero digo... nace Jesús en Belén, nace el Salvador, la redención, nace aquí en esta cueva, alguien que con lo que Dios le da aquí transforma muchas almas. Es una manera, los ejercicios, de vivir el Evangelio, de vivir aquel nacimiento de Jesús, aquella salvación que nos trajo Jesús. Es el mismo Jesús el autor de los ejercicios espirituales, obviamente, no es San Ignacio. San Ignacio es el autor también, pero la inspiración es divina absolutamente, ¿no? No se puede hacer una obra así solamente con fuerzas humanas, por eso hablábamos de todas las gracias que recibió San Ignacio aquí y demás, ¿no? Pero lo importante aquí es ver que lo que Dios toca, lo transforma, ¿no? Sí, la vida de una persona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánta gente habrá estado en cuevas o en lugares o en otros lugares que no sabemos, nunca nos enteramos? Y este lugar es especial, porque Dios lo transformó. Pero Dios lo transformó porque hubo personas que permitieron eso. Dios no obra sin voluntades que acepten su obra, ¿no? En el caso del niño Dios, de nuestro Señor Jesucristo, María y José fueron los que permitieron eso, ¿no? El sí de María, el sí de José. Bien, aceptar, ¿no? Lo decimos rápido, pero María aceptó ser, sí, la madre de Dios con toda la dignidad, pero la madre del siervo sufriente. Aceptó, no sabía ya cómo se iban a dar las cosas, ¿no? De su estar encinta, digamos, qué iba a pensar la gente, ¿no? Ella aceptó todo, el plan de Dios, listo. Dios quiere esto, se acabó. San José lo mismo, decidió irse y dejarla en secreto. Dios bien, pero como ver lo que Dios quiere y hacerlo, punto. Y se acabó. San Ignacio también. ¿Qué hacía San Ignacio? Buscaba la voluntad de Dios. De hecho, cuando él iba de un lugar a otro, que se cerraban ciertas puertas aquí o allá, él se preguntaba, y lo pone en latín: Quid agendum? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer en qué sentido? ¿Qué quiere Dios de mí? Todo el tiempo era eso. ¿Qué quiere Dios de mí? Hacer la voluntad de Dios. Y los ejercicios son eso.
Porque eso es lo que hizo Jesús. Desde el momento de la encarnación hasta el último momento de su vida fue un constante hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. Y eso es lo que hace que nuestra vida se transforme. De la sencillez de lo de todos los días, la misma sencillez se transforma en algo divino, como la sencillez de esto, una cueva que tiene. Pero esta cueva, aquí hubo alguien que se decidió a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué visitamos las casas de los santos? ¿Por qué las reliquias? Porque se decidieron ellos a hacer la voluntad de Dios. Se decidieron a imitar a Jesús en todo, en todo. Se decidieron, como nos pide el mismo Señor en el Evangelio, a poner el amor a Él por encima de cualquier otro amor humano, ¿sí? Incluso hasta el mismo amor propio, ¿no? Primero Jesús. Y primero Jesús, no hay ninguna manera mejor de amarnos a nosotros mismos que poner primero a Jesús. Y no hay ninguna manera mejor de amar a los demás que poner a Jesús primero. Aunque eso implique a veces sufrir nosotros, o a veces hacer sufrir a los otros. Amar a los otros poniendo primero a Jesús implica a veces hacerlos sufrir. Como la Virgen María lo hizo, entre comillas, sufrir a Jesús, porque en Caná ella lo animó a hacer el milagro que lo encaminaba a la cruz. Es muy hermoso como lo comenta Monseñor Fulton Sheen. Jesús le dice: no ha llegado mi hora, que a ti y a mi mujer, no ha llegado mi hora. La hora de Jesús era la pasión. Si él empezaba a hacer milagros, empezaba a caminar hacia la cruz. Y María Santísima no tuvo más que mirarlo a Jesús. Ya está, ¿no? Hacer lo que Él os diga, ¿no? Entonces, hacer la voluntad de Dios a veces me hace sufrir a mí, a veces hace sufrir a los demás. Eso no implica tristeza. Al contrario, porque en el sufrimiento se encuentra la alegría verdadera. No podemos decir San Ignacio fue un hombre triste, ¿no? Pero él aceptó la cruz. María es la que dijo, me llamarán feliz todas las generaciones. Por eso no hay que unir, que es lo que el diablo quiere mucho hacernos, ¿sí? Unir algún sacrificio con la tristeza. No. El sacrificio es lo que nos da la alegría más grande. Y dejarnos llevar por lo que nos gusta, por los placeres, es lo que nos da la tristeza más grande. Hay que dar vuelta a la órbita, digamos. Pero eso lo hace solamente el Señor, pero hay que aceptar, ¿no? Entonces aquí, en este lugar tan importante, pedir la gracia al Señor de hacer su voluntad. Si nosotros desde aquí hasta nuestra muerte hacemos la voluntad de Dios, incluyendo algunas veces que por debilidad no podemos, porque somos frágiles, pero una cosa es por debilidad aflojar en algo, pero levantarse y con más ganas y de la misma debilidad tomar fuerza, y otra cosa es libremente decir, no, Señor, esto no. Ya sea pequeño, pecado venial deliberado, ya sea grande, pecado mortal. Cuando uno hace eso, ahí ya se desvía. Puede volver siempre, ¿verdad? Pero si uno se decide a hacer la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios, y de aquí hasta nuestra muerte vamos a ser santos. Porque fue San Ignacio el que descubrió, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que hace un santo distinto a nosotros? ¿Qué? Nada. Es decir, todo. ¿Por qué? Porque lo único que lo hace distinto es decirle sí a Dios. Que eso es mucho, es muchísimo. Pero por otro lado, son de carne y hueso como nosotros, tienen amor propio como nosotros, tienen pasiones desordenadas como nosotros. Simplemente que un día dijeron sí. Y eso que dijeron un día, lo repitieron al otro día, el otro día, y el otro día, y el otro día. Y perseveraron en ese sí hasta el final. Punto. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder? Lo que divide agua siempre es lo mismo, la cruz. La cruz. Por eso todo lo que dice el Señor aquí, en definitiva, es amar a Él antes que al prójimo, antes que uno mismo. Es cruz, nos cuesta. Y también esto, todo el ejemplo de este rey que va a la batalla es, si vamos a encarar el camino de santidad, que lo tenemos que hacer, tenemos que dar todo. No podemos ir a medias. No, bueno, sí, Señor, te doy, pero no. Hay que darlo todo. Y vale la pena. Es lo único que vale la pena en la vida, ¿no? Y para eso mirar la cruz, mirar todo lo que hizo Jesús por mí. Todo lo que hizo no es metáfora, no es la sangre de Jesús, es sangre. Su vida la dio hasta el último. Y no la dio por todos en el montón. Yo soy parte de un montón. No, soy único, irrepetible. Y Jesús me amó a mí. Y en la cruz se acordó de mí. En la cruz pensó en mí, sin duda. Porque Jesús es Dios y como tal conoce todo lo que crea. Y lo ama infinitamente. Por eso San Ignacio era un gran enamorado, y están esas dos cruces ahí puestas en ese acrílico, ¿no? Porque quería que haya una cruz donde él rezara, que haya una cruz, ver la cruz, como Santa Juana de Arco, ¿no? Desde la hoguera que estaban
matando injustamente, obviamente, y le pedía al sacerdote que le había confesado al final que le mostrara la cruz, que levantase la cruz, quería ver la cruz. Era su gran consuelo en ese momento. Nuestro gran consuelo es mirar a Cristo crucificado, entender que no hay santidad sin cruz, pero tampoco que no hay felicidad sin cruz. Por eso le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, como llamada por Juan Pablo II, la maestra sabia de los ejercicios, que asistió a San Ignacio tan particularmente aquí para que él hiciera y escribiera los ejercicios, que nos ayude, que nos ilumine, que nos proteja como madre, para que nosotros podamos hoy decidirnos a hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea, que la vida pasa muy rápido y no hay otra opción, no hay una segunda vida, ¿no? Había un amigo de mi padre que decía, sería bueno tener dos vidas, una vida para aprender a vivirla y otra para vivirla bien, ¿no? Pero lamentablemente no hay esa opción, es una sola, ¿cierto? Entonces, bueno, aprovechar esta vida minuto a minuto, segundo a segundo, redimiendo el tiempo, como dice San Pablo, y dándolo todo por amor a aquel que dio todo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Madre nos ayude, ella, como bien sabemos, está al pie del altar, como la veía el Padre Pío, porque aquí ya se realiza de nuevo, se perpetúa el sacrificio de la cruz, y no puede estar el sacrificio de la cruz sin no estar la Madre crucificado, que nos ayude desde ahora, desde esta misa, a entregar todo a Jesús, para que con Él y en Él y por Él seamos una víctima viva para la alabanza de Dios Padre.